Hablar de este y otros temas, déjenme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Seguramente también al pendiente el maestro Paco Cruz de la audiencia hoy, en la que estará presentándose el Mayo Zambada para cambiar su declaración a culpable allá en la misma corte en donde estuvimos nosotros cubriendo el juicio contra Genaro García Luna, la Corte del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Saludo también al maestro Jaime Hernández, por décadas corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que no se puede perder usted a las 2 de la tarde de lunes a viernes, no apto para cínicos, orgullosamente también miembro de esta familia sin censura, y el maestro Norman Pearl, que además de sus análisis ha lanzado este espacio con el apoyo de Paco, de Jaime, de 7 a 9 de la noche en el canal de Norman Pearl TV. Estamos por todos lados y a todas horas. Mi querido Paco, inicio contigo. ¿Con qué quieres arrancar el fuego matutino aquí en Sin Censura? Vicente, buenos días. A Norman, Jaime, buenos días. Se levanta. Híjolas, déjenme cambiar la camisa primero, por favor. A ponerme el uniforme. Vicente, mira, es que el caso de Lili Telles es interesante, pero nosotros tenemos la culpa. Y cuando digo nosotros, todos los medios independientes, todos. Le hemos dado a Lili Telles lo que quiere: exposición inmerecida. Es un premio mayor a su ignorancia, un premio mayor a su analfabetismo político, un premio mayor a, a una mujer mediocre. Nosotros le hemos dado eso. Hemos destacado cada cosa que dice. Es una mujer que no representa a nadie, literalmente hablando. Es una legisladora del PAN, es una legisladora de partido, pero en medio de esa mediocridad, ignorancia y analfabetismo, a las declaraciones que hace cada vez, ahora con Fox News, o que hace en el Senado, se le dan espacios como si fuera muy relevante. La verdad es que quienes la patrocinan la querían poner allí y allí la pusieron. Así que el caso de Lili Telles debe dejarnos muchas lecciones. Cómo nosotros la hemos puesto en un lugar, pues sí, para que se victimice, y ya se está victimizando, ¿no? Que es víctima y perseguida de uno de los cárteles de la droga, que es víctima y perseguida por el gobierno mexicano, víctima y perseguida por sus compañeros legisladores. Eh, le hemos dado ese desde no ahora, desde que prácticamente traicionó a Morena. Las declaraciones de Lili Telles parecen las de una estadista. Así que hay que entender cómo y estudiar cómo afrontar estos problemas que la han llevado a un lugar a donde ellos la quieren tener, le quieren dar exposición, y mira que es la que más es la representante digna de la derecha. Y digo digna entre la derecha golpista. No solo ha pedido la intervención militar de Estados Unidos, pidió en esencia a, a Estados Unidos que ayude a derrocar a Claudia Sheinbaum Pardo. Pero yo te digo, para mí, en toda la mediocridad del periodismo viejo, nunca habían encontrado un tema para ponerla ahí. Así que sus patrocinadores de la extrema derecha deben estar muy contentos. Y a nosotros debe dejarnos una lección. Nunca una senadora tan ignorante, sí, tan zafia, había tenido tanta exposición. Nunca se le había permitido a nadie hacerse un mártir y un héroe de la democracia. Así que para mí la verdad es que toda esa exposición, Vicente, no la merece, pero nosotros tenemos la culpa. Sí pidió derrocar al gobierno, que es gravísimo, pidió la intervención militar, que es gravísimo, pero mira, tenemos ahí a una mujer como ignorante y analfabeta política, como si fuera una heroína de la democracia, Vicente, Jaime y Norman.
Yo voy a atreverme a diferir con el maestro Paco Cruz. Fíjate lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en su momento con esta señora que fue candidata, ¿cómo se llama? Esta, Xochitl Gálvez. con Xochitl Gálvez. La exhibió y terminó desnudando a un personaje precisamente desinflado, ¿no? Un personaje que no traía nada. Y yo creo que es exactamente lo mismo lo que hace, no sé si con la misma claridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al exhibir el tema de Lili Telles. Porque si Lili Telles es la representación de la oposición, pues qué jodida está la oposición, con mucho respeto. Lo digo, porque si es ese personaje como tú lo has descrito, mi querido Paco, pues esa es la representación de la oposición y sus argumentos se van a caer uno a uno, se va a desinflar Lili Telles. Así lo veo yo. Es más, ni en la oposición están de acuerdo en apoyar a Lili Telles. Vean lo que dice Rubén Moreira. Ceci, si tiene por favor las declaraciones de Rubén Moreira, el priista Rubén Moreira, que después lleva a Alito Moreno a responder, pero vean lo que dice Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Échales así. Tenemos que resolver nosotros nuestros temas y tenemos capacidad para hacerlo. Segunda, la colaboración se vale, pero esa es a través de los jefes de Estado. La colaboración es a través de los jefes de Estado en respeto a la soberanía. La tercera, uno no puede generar tentaciones a una potencia extranjera, porque ya ha sucedido en el pasado. Claro. La cuarta, y lo digo con respeto, cuando otra potencia entra a nuestro país, ya ha sucedido en varias ocasiones, luego no se quieren ir, ¿eh? Y además están pensando en sus intereses y no en los nuestros. Estamos a punto de llegar al 13 de septiembre, un día que es triste, glorioso, de honor, que es el ataque al castillo de Chapultepec. Acabamos de pasar el aniversario de la toma de Churubusco, Lomas de Padierna, sigue Molino del Rey y luego Chapultepec. Yo ahí no coincido con Lili, a la cual me afecto, pero en eso no coincido. Yo creo que ella tiene que recapacitar lo que dijo por el pasado que tenemos. Yo soy coahuilense. Mi estado se llamaba Coahuila y Texas. Y por muchos errores, no del estado, sino de México, se fue Texas. Y es una herida que no ha cerrado. Hay un libro muy interesante que se llama Nuevo León invadido. Hay que buscarlo, es del gobierno de Nuevo León de hace varios sexenios y te narra lo que nos sucedió en aquellos tiempos. Entonces, primero México, yo no comparto ese tema con Lili, y no hay que hacer esas invocaciones que nos llevan a un buen puerto. México es nuestro país, una gran nación y hay que defenderla a toda costa. Eso es lo que dice el priista Rubén Moreira. Y yo creo que también en la estrategia de la presidenta es definir quién está y de qué lado, incluso en la oposición. Vean a Alito Moreno. ¿A quién le creo uno? ¿A Rubén Moreira o a Alito Moreno? Dice Alito Moreno, el presidente. Don Perpetuo. Toda mi solidaridad con Lili Telles, es una mujer valiente y con carácter que no se ha doblado frente a los abusos del poder. Ha denunciado con firmeza los atropellos del gobierno de Morena y de los narcopolíticos que hoy están destruyendo a nuestro país. Busquen la lengua en el piso de Alito Moreno, al igual que a mí este régimen autoritario. No mames, no eres el centro del universo, Alito. Al igual que a mí este régimen autoritario la persigue por decir la verdad y por no callarse ante la corrupción y la violencia. Esa es la realidad que vivimos, un gobierno que amedrenta a quienes piensan distinto y que utiliza las instituciones para atacar a la oposición. Hoy el mundo entero está poniendo los ojos en México porque este gobierno persigue a la oposición y atenta contra la democracia. Que lo sepan bien, no podrán callar a quienes luchamos por México. Nuestra voz es la de millones que quieren recuperar la paz, la libertad y el rumbo de la nación. Firma el vendepatrias, diría Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México. Mi querido Jaime, también escucho tus comentarios. Híjole, ¿por dónde empezar, man? ¿Por dónde empezar? Yo creo que, mira, yo creo que estamos viviendo una época en la que todo se está reconfigurando. Me refiero medios de comunicación, partidos políticos, ¿sabes? Son como santos que se han caído de su pedestal.
el antiguo periodismo, los políticos de siempre, los medios de comunicación, los políticos de antaño, realmente, y lo que no terminan de entender todos, a pesar de las evidencias que lo demostraron en 2018, es que si ahora no estás conectado a lo que opina la gente de a pie, estás perdido. Y es lo que yo detecto, ¿no? Yo detecto mucho en esta soberbia de Lili Téllez, en esta estupidez e ignorancia de la cadena Fox, que por cierto, es producto, yo lo había dicho, estamos viviendo en una era donde ser tonto, de verdad, ser tonto es ya una ventaja competitiva. Lo vemos en el caso incluso de Donald Trump. Ser tonto, estúpido e ignorante es casi garantía de éxito. La gente realmente que sigue a estos líderes políticos no piensa, no, reaccionan con la víscera. La gente que apoya, respalda proyectos, por ejemplo, como el de Carlos Alarraqui, hay gente que ve atípica. Son gente que no piensa, son gente que reacciona con el hígado. La gente que piensa que Lili Téllez está en una cruzada comandada, dirigida por el mismo Dios, realmente, con todos mis respetos, están tarumbas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos en una era donde la estupidización de las redes sociales nos ha llevado a este tipo de escenas. Y hay que ver dónde está el origen de todo esto, ¿no? ¿Por qué Lili Téllez? ¿Por qué Mayer? ¿Por qué toda esta gente que se ha incorporado a la política sin incorporar nada, sin darle un valor añadido, sin representar realmente la voz de la gente? ¿Por qué? Pues porque lanzan una serie de estupideces, son gentes que, por ejemplo, Lili Téllez es capaz de articular unas frases en inglés, pero desconoce por completo la historia de su país. Así, absolutamente, ¿no? Eh, ¿Realmente Lili Téllez conoce la larga lista de afrentas de Estados Unidos frente a México? ¿Conoce los motivos que llevaron a la guerra de 1847-48 en la que Estados Unidos se quedó con más de la mitad? Lili Téllez conoce cómo han operado los gobiernos de Estados Unidos impulsando golpes de estados en Centroamérica, en América Latina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Centroamérica. Y yo creo que Lili Téllez es hija de esta era del desconocimiento, de la falta de cultura. Lili Téllez es uno de estos personajes que Ricardo Salinas consideró que tenían un valor ante las cámaras de televisión y desde entonces la ha utilizado como perro de presa, desde siempre, desde siempre. Yo creo que es importante tener en cuenta esta actividad y no hay que ignorar que precisamente detrás de Lili Téllez está Ricardo Salinas Pliego, o alguien va a decir que no. Y es también evidente que detrás de la gente del PRI, de Alito Moreno, se ocultan ellos mismos esta cultura del latrocinio, esta cultura del robo a espuertas, donde Alito se servía con la cuchara grande, cometía una serie de tropelías, prostituía a gran parte de la plantilla femenil del PRI. Yo creo que estamos realmente en una época en la que la gente ya no es estúpida. Si ustedes, por ejemplo, revisan el llamado de solidaridad de Alito Moreno a favor de Lili Téllez ayer domingo, se van a ir contra la pared porque todas las respuestas del 99% de los ciudadanos contra Alito Moreno es increíble. Le mientan la madre, le dicen que es un ladrón, bueno, le dicen sus verdades. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que esta gente sigue creyendo que la gente es estúpida como ellos. Creen que a la gente se les puede engañar, se les puede meter el dedo en la boca. Y de lo que no se han percatado es que ya estamos en una nueva época, en una nueva era. Ya
Eso de que decía Raimundo Rivapalacio, la verdad ya no importa tanto. No, sí importa la verdad, coño, ¿cómo no va a importar la verdad? ¿Lili Tellez es una mujer que fue electa por el pueblo? No. Lili Tellez es una mujer que de alguna manera Andrés Manuel introdujo a la carrera política por un error de cálculo, es la verdad, es la verdad. ¿Cuánta gente cuestionó? Empezando por el entonces gobernador de Sonora, ¿cuánta gente cuestionó la designación de Lili Tellez como candidata de Morena en Sonora? Y claro, en aquel entonces, acuérdense, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el dueño de Azteca Televisión estaban en buenos términos. ¿Se acuerdan quién fue el primer periodista que le hizo la entrevista a Andrés Manuel? Nada más disfrutar de su victoria en las urnas. Ah, sí, fue a la torre, ¿no? Exactamente, era cuando el presidente de México estaba en buenos términos con el grupo del señor Ricardo Salinas. Claro, Ricardo Salinas tenía la esperanza de que iba a poder mangonear a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y él tenía sus alfiles puestos, tenía una televisora para presionar, y ahora que ve que no se ha salido con la suya, se ha lanzado con una virulencia impresionante. Yo creo que estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos en donde los medios de comunicación alternos siguen siendo, desde mi punto de vista, un baluarte grandioso para responder a las inquietudes de millones de ciudadanos, millones de ciudadanos. Las televisiones del Estado, los medios estatales, no han cumplido con su objetivo. ¿Por qué? Porque se han preocupado más de premiar a las tribus leales, a los hijos y a las hijas de papi. No hay un proyecto claro en los medios de comunicación del Estado, y en la televisión privada, pues siguen defendiendo los intereses de esos mandarines que durante mucho tiempo ejercieron el poder como se les pegaba la gana. Así es. México está literalmente cambiando de piel. Lo vimos ya en el Poder Judicial, lo estamos viendo poco a poco, de manera muy lenta y a veces eh, muy, muy complicada en los medios de comunicación. Lo estamos viendo también en la cultura política, y que es donde, desde mi punto de vista, falta más labor por hacer. Luisa María Alcalde tiene una enorme labor ante ella, que es la de prácticamente dejar atrás la vieja cultura política de llegar al poder y servirse del pueblo, no servir al pueblo. Yo creo que esto es un combo que explica muchas de las irregularidades, anormalidades que se viven en el nuevo espectro político, social y económico de México, queridos amigos. Así es. Y hablando de Ricardo Salinas Pliego, el patrón, dicen ahí también algunas legisladoras, el patrón real de Lili Tellez, Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego pierde tercer juicio fiscal en 2 meses. Acumula casi 8,500 millones que tiene que pagar. Este fallo representa el tercer revés consecutivo para Electra en los últimos 2 meses. Escuchen bien los detalles, porque son de las notas que no le gustan al tío Richie, y prepárense porque se viene otra andanada, ¿no? Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, sumó una nueva derrota legal frente al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, al perder un juicio fiscal por 4,916 millones de pesos correspondiente a impuestos omitidos en el ejercicio de 2011. El 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó por unanimidad la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que avalaba la legalidad del crédito. La notificación oficial fue realizada el pasado 14 de agosto. Este fallo representa la tercera derrota consecutiva para Electra en los últimos 2 meses. El 19 de junio, ese mismo tribunal confirmó otra deuda por 1,603 millones
de pesos del ejercicio 2012. El 24 de junio, el segundo tribunal colegiado validó un crédito fiscal de 2.004 millones de pesos del ejercicio de 2010. En total, la compañía acumula 8.523 millones de pesos en créditos fiscales confirmados en tribunales. Tras las resoluciones de junio, Electra acusó presiones políticas contra los magistrados Ana María Ibarra, Alfredo Báez y Yaremi Penagos, aunque los jueces han resuelto de manera unánime en favor del SAT. Electra mantiene una batalla legal y ha presentado recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante impedimentos contra ministros y ministras y otras tácticas procesales. La empresa ha logrado retrasar la resolución definitiva, por lo que el caso quedará en manos de los nuevos integrantes de la Corte, que asumirán funciones el próximo 1 de septiembre. Solo para mantenerlos al tanto del caso Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Más de 300,000 personas firman ya la solicitud para el desafuero de Lili Téllez, el juicio político. Eso también sumado a las declaraciones de muchos políticos. Hasta Marco Cortés salió a defender ya a Lili Téllez. Mi querido Norman Pearl, escucho tus comentarios. Bueno, fíjense que hace muchos años en Querétaro había una legisladora que era una Lili Téllez cualquiera, ¿no? Hacía locura y media, mostraba posiciones contrarias a la mayoría, inclusive de su propio partido, del PAN. Y yo le preguntaba al representante del PAN, que ahora es el presidente del PAN en el estado de Querétaro, le decía, oye, ¿y cómo permiten que esta Lili Téllez, por llamarla de alguna manera, maneje su agenda, una agenda tan personal? Me decía, porque nos deja mercado. Es decir, es un mercado inatacado que ella tiene. Yo vi crecer a Lili Téllez de 50,000 seguidores cuando era candidata al Senado por Morena, a 1 millón que tiene ahora. Sin embargo, el discurso de Lili Téllez cambió, y cambió dramáticamente. Recuerdo, y seguramente ustedes lo habrán visto, que pone de repente ataques. Bueno, le recuerdan los ataques que tenía contra Calderón, a quien nombraba narco expresidente, ¿no? Narco, Felipe Calderón, lo atacaba. Ella se quería congraciar con la 4T, bueno, ella formaba parte de la 4T y fue llevada al poder por el presidente López Obrador. Al poder, quiero decir, al poder de difusión, al poder, al tener la posibilidad de hablar. Pero siempre lo hacía en favor de la 4T, mi querido presidente López Obrador, etcétera, etcétera. Pero lo han dicho muy bien mis compañeros y amigos, tanto Paco como Jaime, pues el discurso cambia en la medida que cambian los intereses de su verdadero patrón, como se suele decir, que es Ricardo Salinas Pliego. Ahora, ella está siguiendo un poquito la recomendación abierta que hiciera la Raki cuando decía que la única forma de vencer a Morena era mintiendo, pero ella se quedó con ese perfil del publicista y ahora miente abiertamente a todo. ¿Ha ganado su mercado? Sí. ¿Tiene su mercado? Sí. ¿Que es pequeño? Sí, todavía es comparativamente pequeño. Desde hace muchos años, yo me acuerdo alguna vez en Change.org también, yo hice puse una propuesta de que fuera sancionada porque ella había mentido al decir que era licenciada en comunicación cuando no había terminado ni siquiera la preparatoria, ¿no? Lo único que podía acreditar era la secundaria. Y tuvo mucho impacto, fueron igual 300 y tantos mil personas que votaron para que fuera revisada, ¿no? Para que fuera desaforada. Se le hicieron juicio político. En la posición, fíjense cómo cada personaje va teniendo posiciones distintas. La diputada del PT, que está en una lucha encarnizada contra Lili Téllez, bajo el raciocinio, a partir del raciocinio, ella, claro, ya puso una solicitud de desafuero y esto va a ser respaldado por muchísima gente. Pero, por ejemplo, Luisa María Alcalde dice, no, nosotros no la vamos a victimizar.
porque ella quiere eso, quiere victimizarse. Pero no es la primera vez que Lili Telles habla en contra de la posibilidad de que se afecte a México. Lo ha hecho en varias ocasiones. Yo me acuerdo que ella reunió con Vox, que después se echó para atrás, pero ha dicho muchísimas cosas que afectan al país y que en todas podría ser acusada como traidora a la patria. La posición de Rubén Moreira se ve más libre cuando dice, bueno, no estoy de acuerdo con Lili Telles, ¿no? Pues eso no es correcto. Yo soy coahuilense y era Coahuilense, Texas, ¿no? Era Coahuila, Texas estaba en Coahuila. Pero, ¿por qué Alito Moreno sale en su defensa? Pues simplemente y llanamente porque son personas que van a vivir el mismo proceso. Yo no sé, y está Alejandro Moreno, Alito Moreno está mucho más cerca del desafuero que nunca, y claro, como él hizo exactamente lo mismo yendo a pedir a Estados Unidos que interviniera en México, bueno, pues Alito Moreno sabe que tiene que darle una solidaridad a Lili Telles porque los dos están en la misma tablita. Entonces, uno en la Cámara de Diputados, que es este personaje, y la otra en la Cámara de Senadores. Pero lo que también es cierto es que Alito Moreno tiene que hacer este tipo de defensas. Alito Moreno tiene que insistir en que esto es un narcogobierno persecutor, dictatorial, tirano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta Lili Telles sabe que en su mercado, en su pequeñísimo mercado, les funcionó aquel tema de que vamos a ser como Venezuela. Por supuesto, nunca lo fuimos, ¿no? Ni lo vamos a hacer, pero ella pues dice, si el Arraqui me dijo que yo mienta y que yo diga tonterías, pues yo las voy a hacer. Todo esto con el afán de afectar a Morena, de afectar al gobierno y sobre todo de afectar la percepción de la gente, ¿no? Porque la mentira, tengo muchos años, he escrito muchos artículos al respecto, la mentira en México y la calumnia forma parte del periodismo. Ya se hace de una manera atroz, ¿no? De una manera abierta, sin que nadie lo cuestione legalmente de una forma importante. Yo quisiera pensar que esto se hiciera en el Reino Unido, que se hiciera en Estados Unidos o en otros lugares donde una acusación por una mentira pues prospera de una forma dramática. Tienen ustedes al mismo Trump demandando a todos aquellos que se le pongan enfrente y ganando juicios, ¿no? Entonces, yo creo que también al margen de la invocación de los artículos del 123 al 126 del Código Penal mexicano, donde se habla claramente, se establece claramente quién es un traidor a la patria. Lili Telles no es, sin duda, y debería ser sancionada, desaforada y sancionada, ¿no? Pero, pues bueno, ella también conocía de este riesgo, seguramente, y se la está jugando, pues para ganar un poquito de presencia, que siempre debe de capitalizarla su jefe, su dueño, su patrón, Ricardo Salinas Pliego. Y fíjate, contrario a esto, ¿no? Este papel de Lili Telles de subordinada a los intereses de Ricardo Salinas Pliego, está Sabina Berman, que creo que pone sobre la mesa un tema también, no sé si controversial, por decirlo de alguna manera, que es qué castigo, si acaso, deben de recibir los periodistas que calumnian, que mienten. Y es creo que un tema muy interesante abordar. Dice Sabina Berman, los invito a mi columna de hoy del Universal. ¿Cómo? ¿Coartar la sacrosanta libertad de mentir? Una prensa de mentiras, dice Sabina Berman. En la cabina de mandos del barco Ártica 21 hay una gran pantalla donde se ve un mapamundi con las zonas de clima del planeta en tiempo real. ¿Qué clima hay ahora mismo en Brasil y cuál en el mar de Cortés? Un teclazo del capitán del barco en la computadora y aparecen en el mapamundi los pronósticos de los climas del día siguiente. ¿Qué clima habrá al mediodía de mañana en la latitud 40.7128 grados norte del Océano Atlántico? Teclazo y se ve el clima local del Ártico del día de mañana. Teclazo y se trazan los mejores recorridos del barco interactuando con los probables climas futuros. Hace 50,000 millones
hace 50,000 años, 50,000 años inventamos el lenguaje para trascender la finitud de nuestros sentidos para estar allá al mismo tiempo que acá. Hoy una red de ojos de metal y de vidrio flota sobre la atmósfera del planeta, viendo lo que nuestros pares de ojos de carne no pueden ver y conjugando todas las vistas en una vista total. Caray, somos asombrosos los humanos. Y al mismo tiempo, el domingo pasado, 100 medios nacionales nos aseguraron que Beatriz Gutiérrez Müller estaba ese día en Madrid gastándose una fortuna inexplicable, y no, Beatriz estaba en Minatitlán, Veracruz. Sucedió así, ese lento tejido de mala fe. Hace 3 meses una foto de su hijo Jesús en una discoteca de España dio pie a que la prensa inventara que el joven estudiaría Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Alguna prueba? Ni una. Luego, a partir de que Beatriz visitó un día la Embajada de España, conjeturó que solicitó la ciudadanía española, y este agosto un audaz periodista inventó que ya se ha mudado con Jesús a una mansión recién comprada en la exclusiva colonia madrileña La Moraleja. Para el sábado pasado, el periódico ABC de España copió la mentira a 2 planas. ¿Alguna prueba? Ni una. Para el domingo, esa ya era la noticia principal de todos los periódicos de México, y varios sesudos articulistas discurrieron sobre las consecuencias morales de ese cambio de domicilio de la ex primera dama. Bueno, ese mismo domingo me encontré por azar a Jesús y a Beatriz en el pequeño aeropuerto de Minatitlán, y Jesús me lo dijo mirándome a los ojos. Todo es inventado, salvo la foto donde estoy en una discoteca de España, todo lo demás es inventado. ¿Cuánto dice que la noticia que hizo bullir a la prensa nacional del domingo pasado era una noticia falsa? Dice toneladas del periodismo de hoy. ¿Por qué nos mienten tan a menudo los periodistas? La primera razón es esta, porque pueden hacerlo sin sanciones. La segunda razón es más complicada, porque buena parte del periodismo se ha subordinado al dinero y a la lucha por el poder. Un periodista, para favorecer a su bando o para dar un golpe que traiga cientos de miles de vistas, hoy se permite trampas muy graves contra la verdad. Agrega conjeturas que hace pasar por hechos, omite hechos, recorta contextos o de plano inventa historias completas. Este lunes la doctora Müller anunció que demandaría al periódico ABC por haber mentido, y los periodistas mexicanos pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo coartar la sacrosanta libertad de mentir? Sin el periodismo, la democracia muere en la oscuridad, tuiteó una adusta articulista. Tonterías. El periodismo de hoy no le sirve a la democracia, más bien le estorba. Ha transvertido a la democracia en una guerra entre élites, entre los partidos políticos. Así nos impide discernir el mapa abierto del país, sus logros y sus problemas, sus puntos de crisis y de oportunidad. Mucho más grave, nos ha separado de la realidad. Esta misma semana que corre, 2 tribunales concluyeron que 2 connotados periodistas publicaron sendas historias falsas. Anabel Hernández aseguró que 2 famosas actrices vendieron sus favores sexuales a un capo del narco, y Carlos Loret aseguró que Pío López Obrador recibió dinero del erario para la campaña del año 2018 de su hermano Andrés Manuel. ¿Tuvieron pruebas? Hasta hoy, Anabel no las ha presentado. Loret tenía un video de Pío recibiendo dinero, pero ninguna de que se tratara de algo ilegal. Los tribunales llegaron a sus conclusiones y, sin embargo, ninguno de los periodistas admite alguna culpa, menos pide una disculpa. ¿Quién le regresa la honra perdida durante años a Pío y a las famosas actrices? ¿Quién nos regresa los años de creer que sabíamos algo que finalmente nunca sucedió? Esta es una verdad que ha de irritar a muchos. Nos conviene a todos ponerle límites a la libertad de publicar. Igual que imprimir dinero en tu garaje y luego hacerlo pasar por bueno es un delito y amerita cárcel, como sociedad necesitamos acordar reglas y sanciones para que la prensa no mienta. ¿Cuáles reglas y qué sanciones? Ese es un debate público que haríamos bien en tener. Dice Sabina Berman, que continúa con su columna en el periódico El Universal. Opiniones, comentarios, mi querido Paco, antes de llegar a la mañanera del pueblo. Rapidísimo, para que los 3 tengamos chance de una repasón. Vicente, aquí lo hemos dicho, el periodismo necesita redignificarse, y para eso hay que demandar a los periodistas mentirosos, punto. Pero es el mismo caso de los políticos. Mientras este país no castigue a un político, empezando por una secretario de Estado, presidente, ahora tenemos una presidenta, a un gobernador, mientras este país siga pasando por alto delitos de periodistas y de políticos, no va a cambiar tantísimo en eso, ¿sí? Necesitamos redignificar y retomar en algún momento el camino de la verdad y de la información, Vicente. De lo contrario,
vamos a seguir con una prensa mentirosa, tramposa, en un país que se hizo de mentiras, un país de mentiras y de mentiras. Así que necesitamos redignificar el periodismo, aquí lo hemos dicho con Jaime, con Norman, hay que redignificarlo y para eso sí hay que demandar periodistas. Para mí urge eso y hay que demandar políticos, pero hay que llevarlos a juicio político en serio, Vicente, Jaime y Norman. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, aquí estamos. Gracias, mi querido Paco. Jaime, voy contigo. Pues yo estoy de acuerdo con el maestro Paco. Ayer veíamos, ayer entrevistaron, porque este es un fenómeno que no es ajeno o no es exclusivo de México. Ayer veíamos al líder de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, cuando hubo unas críticas muy encendidas de los medios de comunicación franceses al partido de izquierda en Francia, porque no acreditaron a un periodista de Le Monde para cubrir el evento. Y cuando una periodista de un medio de comunicación de Tele France, televisión francesa, entrevista a Mélenchon, le dice, oiga, ustedes, esto es coartar la libertad de expresión, ¿por qué no permiten que entrara un periodista de Le Monde? Y Mélenchon le dice, porque simple y sencillamente este señor es un sicario informativo, ha publicado 2 libros diciendo una sarta de mentiras contra nuestra organización, contra mí mismo. Entonces, ¿cómo vamos a permitir el acceso a un periodista, aunque sea de Le Monde, que ha mentido tanto sobre nosotros? Yo creo que Mélenchon tiene razón. Yo creo que, como dice el maestro Paco, hay que dignificar la labor del periodismo. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de México, Latinus se ha colado y se ha convertido en un medio no de referencia, pero sí presente en conferencias de prensa, y sabemos cuál es la labor de Latinus: torpedear el proyecto de la 4T, y sin embargo tiene acceso a todas las conferencias de prensa. Hemos visto cuál es la labor de Reforma, del Universal, de todos estos medios, de TV Azteca, la forma en que han mentido de forma tan evidente, y a pesar de ello, todos sus reporteros siguen teniendo acceso a las mañaneras, a las conferencias de prensa, incluso sus preguntas. ¿Se acuerdan de aquella pregunta que le lanzó el reportero a Claudia Sheinbaum, que más que una pregunta era un reclamo, que por qué prodigaba y por qué ella le dictaba las preguntas a los reporteros de la mañanera, ¿no? Para el colmo del cinismo. Yo creo que en México estamos viviendo una época en el que la falta de regulación de los medios de comunicación, debido en parte a que el gobierno de México está convencido de que ya los grandes medios van camino de la intrascendencia. Los comentócratas de ayer, que eran prácticamente los que participaban en lo que era el gran caldero de las decisiones, pues ya no pesan lo mismo que antes. Y por eso, desde Andrés Manuel López Obrador, como hoy Claudia Sheinbaum, ya no ve necesario incluso censurar, prohibir. ¿Por qué? Porque saben que el pueblo de México ya está vacunado en gran medida contra la mentira. Sí, es cierto, hay un sector muy importante de la población mexicana que todavía se deja engañar, que todavía deja que le metan el dedo a la boca, pero creo que por fortuna México es un caso excepcional. La politización del pueblo mexicano ha ido a una velocidad pasmosa. Yo recuerdo en la década de los 80, cuando yo viajé por primera vez como enviado especial a países como Argentina, países como Uruguay, para cubrir azonadas militares, intentonas de golpes, la población estaba, tú platicabas con un camarero, un mesero en Montevideo, en Uruguay, te quedabas pasmado del grado de politización que tenían un camarero, un mesero, un barredor un empleado de la limpieza. Hoy esta realidad se vive en México
Tú entrevista a cualquier ciudadano de a pie. Tú has tenido la oportunidad, querido Vicente, para mí tú eres como una suerte de antena. Cuando te paras en la calle y de manera aleatoria llega gente que te insulta, pero también te agradece tu labor, ahí te das cuenta el elevadísimo grado de politización que ya hay en México, por fortuna, quiero decir. Así es que qué bueno que los ciudadanos ya han madurado, son mayores de edad, y qué bueno también que los grandes medios de comunicación sean incapaces de acostumbrarse, de adaptarse a esta nueva realidad donde un México politizado, más informado, con redes sociales realmente potentes en su contenido, a pesar de que muchos de nosotros no tengamos los suficientes recursos, pero el contenido que nosotros manejamos desde la mañana sin censura, y luego en este programa tan prodigioso, donde hay un genio de la comunicación que se llama Jaime Hernández. Y luego, ya viene la presidenta, le dejo a mi amigo Norman. Claro que sí, ya sabe, ahí está la invitación a las 2 de la tarde, todas las tardes, mi querido Norman. Pues mira, la prensa, decía el presidente López Obrador, se regula con la prensa. Y yo creo que el mayor castigo que hoy por hoy puede recibir un periodista falso, mentiroso, pues no son castigos ni siquiera punitivos, ¿no? Es básicamente la pérdida de su credibilidad. Y yo creo que nosotros, la gente crítica, lo está haciendo. Que pasen muy buen día, que estén muy bien, estamos en contacto.